Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestro estudio de vida y obra de Sigmund Freud por Ernest Jones. Están viendo en pantalla donde nos habíamos quedado, si aclaré. No en el video pasado, en el video pasado me quedó la duda sobre este texto. Freud en junio, Freud empezó a escribir otro libro, pero aquí Strachey es un poco, Strachey, Ernest Jones es un poco descuidado. ¿En junio de qué año? Me puse a revisar el texto. Como pueden ver, no hay ningún año así claramente definido hasta acá. Ajá, 1910, pero ese no es el año al que se refiere. Ajá, está hasta acá. De alguna manera, Ernest Jones espera que esa fecha, digamos, se recuerde para entonces, en junio de 1926, referirnos este libro, Análisis Profano. Sin embargo, ya revisé y efectivamente, 1926, Freud escribe este texto. Ajá. ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Aquí, legos se ha entendido como gente que no es doctora, gente que no estudió medicina. Ajá. Hombres o mujeres, no importa. Siempre y cuando hayan estudiado medicina, ese fue, digamos, como el primer filtro, no que puso Sigmund Freud, ¿eh? Esto es interesante y aquí les voy a dejar justamente en la descripción este link de el estudio que hice ya hace algunos años. Ajá. ¿Pueden los legos ejercer el análisis? También se tradujo como psicoanálisis profano. Es decir, el movimiento psicoanalítico va tomando forma en todo el mundo. El psicoanálisis ya se extiende como una práctica posible en todo, en toda la civilización. De hecho, si mal no recuerdo, en el video pasado estuvimos hablando de cómo Freud recibió a médicos o a gente que se interesaba en su obra de la India, ajá, personas hindús. Y por supuesto no fueron tanto del agrado del doctor Freud, ya eso fue una cuestión más bien personal. Él, digamos, dentro de su eh, persona, dentro de su criterio, dijo, no me gustó tanto convivir con ellos. Ajá. Pero de ahí pasamos ya al texto. A ver, vamos a regresar. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Vamos a continuar desde aquí. Los acontecimientos más importantes de 1926 fueron los primeros indicios de los cambios que se producían en la personalidad de Ferenczi. Aquí les recuerdo que Ernest Jones, el autor que estamos estudiando, señaló en su introducción que Ferenczi murió loco. No son palabras de Sigmund Freud, tampoco son palabras de Ferenczi, y justo algo que hemos estado viendo en los capítulos o en los videos pasados, el autor de este libro, que no fue Sigmund Freud, fue uno de sus discípulos, Ernest Jones, el autor de Vida y obra de Sigmund Freud, acá lo tenemos, aquí arriba, Ernest Jones, era compañero de escuela de Ferenczi, bueno, no de universidad ni de bachillerato, preparatoria, algo así, no, sino más bien eran discípulos los dos, eran cercanos a Sigmund Freud y por supuesto, digamos como en una relación casi de hermanos, había esta rivalidad, uno contra el otro. Algo que se dijo y algo que también nos hace cuestionar el que Ferenczi haya muerto loco es no solo esa, digamos, esa rivalidad, no sé si llamarla enemistad, no creo, pero sí agresiones, al menos se dice en este texto que estamos viendo, de Ferenczi hacia Jones. Ajá. Seguramente también habrá habido al menos algún conato de violencia de Jones hacia Ferenczi, pero de eso no tenemos algún registro hasta el momento. Ajá. Pero aquí justamente Ernest Jones nos empieza a contar, ¿no? Bueno, es que Ferenc sí estaba medio loquito y pues y yo difiero del maestro, difiero de Sigmund Freud, porque Freud no nos dice que Ferenc murió loco. Les voy a dejar también en la descripción la carta que le dedica Freud, o bueno,
¿cómo se dice? El homenaje que hace Freud a la muerte de Ferenczi. Ajá. A ver, permítame un momento. Es cuando Ferenczi muere, Freud escribe y en ese homenaje que comparte con sus otros discípulos y que me parece también lo publican en sus revistas, en sus libros, en sus publicaciones, Freud señala que Ferenczi se fue apartando del resto de sus discípulos, apartando en el sentido de que cada vez estaba más solo. Ajá. Freud señala que Ferenczi buscaba acortar el psicoanálisis como una práctica, como una técnica, como un método que pretendía un fin específico. Ajá. Y buscando ese fin, se fue aislando. Ajá. Freud no dice, mi discípulo, mi amigo murió loco. No, eso lo dijo Ernest Jones. Ajá. Pero aquí estamos viendo justo como un recuento. Cambios en la personalidad de Ferenczi. Y esto, por supuesto, lo podemos también, digamos, escucharlo con precaución. Ajá. No sabemos hasta qué punto Ernest Jones, en su enemistad o tal vez simplemente en sus rencillas con Ferenczi, quería algún tipo de venganza, quería algún tipo de retribución o simplemente esté siendo, digamos, 100% sincero, lo cual es poco probable, queridas, queridos, no por acusar a Ernest Jones de mentiroso, sino, después de todo, tiene una vida emocional que, si bien es inevitable, también puede contener cierto sesgo. Ajá. Yo creo que la relación de Ferenczi con Jones quedará como un tema de investigación para otras fuentes, pero ahorita vamos a continuar con el texto. Otros acontecimientos importantes. Cambios en la personalidad de Ferenczi y que habrían de conducir a Ferenczi a alejarse de Freud. La disputa, la pelea con los norteamericanos y los holandeses en el Congreso de Innsbruck y el desacuerdo entre Freud y yo, Ernest Jones, acerca del análisis profano y el análisis de niños. Ajá. Aquí con profano, digamos, esto es lo que hemos estado comentando en el principio de este video, práctica ilegal del psicoanálisis, pues era un poco difícil en este texto, análisis profano, o pueden los legos ejercer el análisis, Freud decide, Freud está más a favor de que cualquier persona, por ejemplo, filósofos, pedagogos, antropólogos, sociólogos, etcétera, 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 todos pueden ejercer el psicoanálisis, todos. Ajá. Hubo discípulos, hubo otros médicos que no. Decían, yo pienso que el psicoanálisis solo tiene que ejercerlo un médico, un psiquiatra. Ajá. Aquí no recuerdo si es tan específico que se haya dicho en ¿pueden los legos ejercer el análisis? Que los discípulos hayan querido que los psiquiatras o solo los médicos. Yo recuerdo que solo eran los médicos y recordemos también que la psiquiatría es una especialidad médica, es decir, no todos los médicos conocen o pueden ejercer de psiquiatras, así como no todos los médicos conocen y ejercen de pediatras, de gerontólogos, de cardiólogos, neurólogos, etcétera. Todas estas son especialidades de la medicina, ajá, en que incluso se pueden rastrear hasta los tiempos de Sigmund Freud y antes. Ujú. Por supuesto, también aquí hablamos de cómo para Sigmund Freud el análisis infantil tenía justo como un gran lugar dentro de los pendientes del psicoanálisis como disciplina. Ajá. Este pendiente hasta cierto punto fue atendido por Melanie Klein, hasta cierto punto. Ajá. Porque, por supuesto, algo que se puede señalar del psicoanálisis aún para el año 2025 es que es una disciplina científica que sigue en desarrollo. Ajá. Cuando digo disciplina científica, puedo sostener, y de hecho voy a dedicarme
preparar videos, voy a preparar textos también para compartir públicamente sobre esto que estoy diciendo. Ajá. En primero que nada, definir qué es el psicoanálisis, tal vez no como una práctica institucional, pero sí como una posibilidad real de hacer un una investigación, de hacer una práctica cuyo fin es obtener conocimiento, no psicoterapia. Ajá. Aquí debo separarme incluso de la concepción de Freud. Para Freud era lo mismo psicoterapia y ciencia. Ajá. Por supuesto, ahorita lo estoy yo separando más que nada por una necesidad histórica. Yo no soy Sigmund Freud, yo no vivo en Viena, yo vivo en la Ciudad de México. Muchas cosas han pasado desde la muerte del doctor Sigmund Freud y una de ellas que también llegaremos a estudiar es el desarrollo del psicoanálisis en Francia después de la muerte de Freud bajo el liderazgo de Jacques Lacan. Ahorita continuamos con el texto. Freud había conocido hacía algún tiempo a Stefan Zweig, que esta persona no la tengo en la presentación que acostumbro mostrar, pero lo voy a investigar y lo conoceremos el próximo miércoles cuando comparta con ustedes Freud, el crepúsculo de un ídolo, con quien mantuvo, dice el texto, correspondencia durante unos años. En la primavera presente inició una correspondencia mucho más extensa con Arnold Zweig. Él sí no sé quién es. Arnold Zweig. Listo, vamos a continuar. Estos dos hombres, a quienes no unían ni el más remoto parentesco, ¿what? Pensé que eran hermanos. Además, eran muy distintos entre sí. Stefan, hijo de padres pudientes, actuaba en los círculos intelectuales y artísticos más destacados de Viena. Su vida se deslizaba con facilidad. Escritor fluido y con talento, produjo numerosas biografías históricas, en las que demostró una considerable penetración, es decir, comprensión psicológica, pero dejaba poco que hacer a la imaginación del lector, a quien instruye cabalmente acerca de lo que debe sentir ante cada párrafo del relato. Arnold, en cambio, había tenido que sobrellevar una dura existencia y, además, fue menos afortunado también por constitución orgánica. Podemos decir más feo o, digamos, menos favorable en cuestiones físicas, biológicas. Ajá. Su prusiano estilo era más pesado, pero más consumado y profundo. La actitud de Freud hacia uno y otro se deduce de la distinta manera de dirigirse a ellos. Stefan Zweig, era para Freud lieber Herr Doktor, estimado doctor. Arnold, en cambio, lieb Meister Arnold, estimado maestro Arnold. Conocía bien, por supuesto, las primeras obras de Arnold Zweig, pero fue muy famoso, fue su muy fam- pero fue su famosa novela de guerra, El sargento Grisha, lo que aproximó a los dos hombres. Los analistas de Nueva York, si bien se sentían tan ofendidos con Ferenczi por no haberles escrito este al aproximarse la fecha de su viaje, lo recibieron de manera amistosa y lo invitaron a hacer uso de la palabra en la reunión invernal que realizaba la Asociación Psicoanalítica Norteamericana, cosa que hizo el 26 de diciembre de 1926. Antes de continuar, quiero saber qué fue de esta asociación. Ahorita no lo voy a investigar, eso se quedará eh, para después de este video, lo voy a investigar para, digamos, un trabajo que estoy haciendo sobre el psicoanálisis hoy. Ajá. Dice el texto, Freud se mostró cordial con su viejo y respetado amigo y tuvo otras atenciones con él. Freud, Brill, Abraham Brill, otro discípulo de Freud, lo invitó a almorzar, etcétera. Presidió además la sesión en que Ferenczi pronunció su primera conferencia en la New School of Social
Research. Otto Rank, digamos de paso, estaba desarrollando un curso simultáneamente en la Old School of Social Research. Ok. ¿Qué relación tendrán estas dos escuelas? La nueva escuela y la vieja escuela. Yo no conozco ninguna escuela que porte la palabra viejo en su nombre. Ujú. Dice el texto. A esto siguió un periodo de agasajos y desmedido ensalzamiento de parte de la gente local, que produjo en Ferenczi una exaltada explosión de energía. Todos los días recibía una invitación para hablar, tanto en privado como en público. Esto, queridas, queridos, verán, hasta cierto punto podemos decir que Sigmund Freud demostraba su sabiduría al separarse del contacto social. No estoy siendo sarcástico aquí, no estoy tratando tampoco de burlarme de Sigmund Freud, más bien estoy señalando una necesidad afectiva de Ferenczi, ajá, una necesidad de aprobación. Y por supuesto, debemos señalar que esta aprobación fue entregada por el público norteamericano. Ajá. Ahora, esa aceptación, ¿cómo decirlo? Ese cariño, bien puede ser una resistencia, la manifestación de una resistencia. Te quiero tanto que te mantengo cerca de mí, no para escucharte, sino más bien espero callarte con mi cariño. Por ejemplo, es una interpretación que yo estoy haciendo de Ferenczi. Ajá. Y por supuesto, esta clase de dulzura, queridas y queridos. Imagínense eso, imagínense ese embeleso, esa explosión de energía. Ajá. Aquí sí pienso que Ernest Jones está haciendo un buen trabajo. Ajá. Porque al final esto coincide con las palabras de Sigmund Freud. Por alguna razón, dice Freud, no recuerdo si la nombra o no, en las palabras de homenaje a la muerte de Ferenczi. eh, por alguna razón mi amigo se apartó del resto de nuestros colegas, de nuestros compañeros. Por alguna razón él se fue aislando y esto sí coincide. Ajá. Tenía ganas de seguir justamente con ese ánimo, con esa felicidad, dice el texto. Al mismo tiempo, Ferenczi comenzó a preparar a 8 o 9 candidatos para el ejercicio del análisis. La mayor parte de ellos no eran doctores. Se trataba forzosamente de análisis breves, pero el número de los candidatos fue suficiente como para formar un grupo especial de analistas no médicos que él tenía la esperanza de que sería aceptado por la Asociación Internacional como una sociedad aparte. Fíjense, y esto estamos hablando de la primera organización internacional de psicoanálisis. Aquí todavía Jacques Lacan no figuraba. Jacques Lacan sí se llegó a presentar en congresos de la International Psychoanalytical Association, la Asociación Internacional. Ajá. Pero con el tiempo, Jacques Lacan fue separándose teórica y metodológicamente. Ujú. Fue haciendo cosas diferentes, Lacan. Y aquí, por supuesto, esto que está haciendo Ferenczi no era bien visto por otros analistas, entre ellos, pienso yo, Ernest Jones. Ajá. Dice el texto. Estas y otras actividades lo llevaron a entrar en conflicto con los analistas neoyorquinos, quienes aprobaron, el 25 de enero de 1927, enérgicas resoluciones condenando toda actividad terapéutica de quienes no fueran médicos.
A medida que transcurrían los meses, las relaciones se hicieron cada vez más tirantes, hasta que llegó el momento en que se vio casi completamente aislado de sus colegas. Cuando, en la víspera de su partida para Europa, el 2 de junio, Ferenczi ofreció una fiesta de despedida, hasta el mismo Abraham Brill, tan cordial siempre, se abstuvo de asistir, lo mismo que Orbendorf. Oberndorf. Dice el texto. Ferenczi se dirigió primeramente a Inglaterra, donde habló ante la British Psychological Society y la British Psychoanalytical Society. Yo creo que aquí lo escuchó Melanie Klein. Lo recibimos con todo afecto, cosa que, por contraste con lo ocurrido en Nueva York, debe haberle resultado muy grato. Pues sí, imagínense, primero mi hermano y luego cachetada en el rostro. Yo ofrecí en su honor una fiesta al aire libre, así como varias recepciones en mi casa, y fue huésped un par de días en mi casa de campo. Órale, aquí sí me asombró Ernest Jones. ¿Vamos a creerle, queridas, queridos? Pues eso es lo que él dice. Ajá. Dice el texto. Tuve la impresión de que nuestra vieja amistad se conservaba intacta, y en realidad conservé esta impresión hasta hace poco, cuando leí su correspondencia con Freud. Oh, peor aún, en aquella ocasión, cuando me preguntó si yo había estado en Italia para encontrarme con Brill, Abraham Brill, y yo le dije que no, escribió a Freud diciéndole que estaba convencido de que yo le había mentido y que seguramente yo había estado con Brill en Italia, conspirando juntos en el asunto del análisis profano. Ándale. No sé, esta situación me da una, eh, ¿cómo decirlo? Huele como a cierta paranoia. No sé si de Jones o de Ferenczi, o tal vez mía, queridas, queridos. Ajá. Por supuesto, ustedes son libres de interpretar. Dice el texto. De Londres, Ferenczi se dirigió a Baden-Baden para visitar a Grübeck, perdón, luego a Berlín para ver a Eitingon. Después nuevamente a Baden-Baden y no fue a visitar a Freud hasta después del Congreso de Innsbruck, en septiembre. Freud se sintió molesto por el hecho de que Ferenczi no lo fue a ver sino después de 3 meses de estancia en Europa. Sospechaba que esto pudiera ser indicio de cierta tendencia a emanciparse. Fue este el primer indicio de su gradual alejamiento de Freud. En ese momento, Freud no podía tener idea del alcance que esto llegaría a alcanzar, a pesar de lo cual, por alguna razón, hubo algo que les indujo a ofrecerse mutuas seguridades de que su vieja amistad seguiría siempre en pie. En este año, la preocupación más importante de Freud fue de orden organizativo. Era la que se refería al problema del análisis profano. Fue este el rasgo del movimiento psicoanalítico que, con la posible excepción de la Verlag, la publicación regular, la revista, digamos, atrajo más decididamente el interés de Freud y ciertamente sus emociones durante la última fase de su vida. Venía ligado aquel con un problema central para el movimiento psicoanalítico para el que todavía no se ha hallado solución. En todavía no, queridas y queridos. Prescindiendo del hecho de que el psicoanálisis se originó en el campo de la psicopatología, ahorita hablamos de eso, Freud reconocía que los descubrimientos que hizo y la base teórica establecida a partir de ellos tenían unas conexiones generales y extraordinariamente amplias fuera de ese campo. Antes de continuar, aquí estamos hablando de lo que la sociedad humana ha considerado como locura. Ajá. Psicopatología. Psico, mente. Patología, enfermedad. Ajá. En tiempos de Freud, y esto no fue responsabilidad de Freud, Freud se inserta en la medicina de su época. El psicoanálisis es
no una psicoterapia como la podemos entender para el año 2025, sino un tratamiento para psiconeurosis. Ajá. Ya poco a poco se fue extendiendo, gracias también a Lacan, gracias a otros analistas, hacia el tratamiento, no la cura, de las psicosis. Ajá. Pero, queridas, queridos, hablando de psicopatología, estamos hablando de un terreno muy espinoso, no para el psicoanálisis, sino para la medicina, específicamente para la psiquiatría. Ajá. Les voy a poner dos ejemplos. El primero, eh, todas las sociedades médicas se organizan para publicar criterios diagnósticos, manuales que les permiten a los profesionales de la medicina decir esto es una enfermedad, esto no es una enfermedad. Ajá. Hablando del terreno de la psicopatología, ustedes pueden revisar, pregunten en Google, pregunten a cualquier plataforma de inteligencia artificial las sociedades médicas, hablando de la Asociación Psiquiátrica Americana, APA, o la Organización Mundial de la Salud, consideraban las diversidades sexuales como formas de enfermedad mental hasta, me parece que 1970 o incluso 1990. Realmente no tiene tanto tiempo. Ajá. Que los médicos, los psiquiatras y también derivados, los psicólogos podrían decir un homosexual, aun cuando no realice actos con otro hombre o con otra mujer, pero simplemente tiene deseo sexual hacia una persona de su mismo sexo, entonces, enfermedad mental. Ajá. Ese ejemplo se extiende también, por supuesto, hacia las sexualidades diversas, por ejemplo, transexuales, bisexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Se patologizó, se llamó como enfermedad local, enfermedad mental o locura incluso. Por eso mi lapsus, ajá, enfermedad local. eh, Como enfermedades por las sociedades médicas, no por Sigmund Freud, ajá, no por el movimiento psicoanalítico. De hecho, justo lo que hace el psicoanálisis es separarse no solo de estas organizaciones médicas, sino también de la ética médica de su tiempo e incluso la actual. Ajá. Lo que descubre Freud en la neurosis, la enfermedad puede ser un derecho, no que se inserte en las instituciones, no que se inserte en las leyes, sino que a través de cualquier tipo de enfermedad que puede ser desde una gripe hasta una fobia, ajá, una fobia histérica, una neurosis obsesiva que les impida a los enfermos ir a trabajar, por ejemplo, los enfermos recuperan cierto control sobre su propia vida. Por ponerles un ejemplo, ajá, estamos hablando no de un derecho, digámoslo así, bueno, sino es simplemente algo, un recurso al cual la gente acude en busca de cierto control. Ajá. Ahorita lo voy a nombrar así. El otro ejemplo que, por ejemplo, que también quiero mencionar es, por ejemplo, que aún al día de hoy, las sociedades médicas nacionales e internacionales consideran, hablo de México y hablo de América, que las adicciones son enfermedades mentales. Ajá. Adicciones. El consumo regular de ciertas sustancias, algunas legales, otras ilegales. Entre las legales podría yo nombrar el alcohol, el tabaco. Ahorita se está definiendo la situación legal de los vapeadores, los vapers, que es básicamente como un cigarro electrónico. Ajá, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertos lugares donde la psicopatología raya con la legalidad, ajá. En ciertos países o incluso en ciertos estados, no solo de México, sino de Estados Unidos, eh, consumir marihuana en la vía pública es completamente legal, ajá. Mientras que, por ejemplo, igual en ciertas regiones, el consumo de otras sustancias es completamente ilegal. Ajá. Esta, digamos, la psicopatología es también un terreno donde la política se inserta
y la política de manera específica, y esto es mi contribución, como diferentes formas a través de la cual la moral de una sociedad se manifiesta. Ajá. No todas las sociedades en todo el mundo tienen exactamente la misma moral. Y de eso también podemos hablar un poquito acerca de Tótem y Tabú de Sigmund Freud, que les dejaré en la descripción. Ajá. Ahorita vamos a avanzar. También les incluyo en la descripción mi propio libro. Ahorita yo creo que le voy a cambiar el título a El origen de la ley. Dice el texto, hasta el punto en que se... A ver, otra vez, ¿de qué estamos hablando? Repito esto. Prescindiendo del hecho de que el psicoanálisis se originó en el campo de la psicopatología, en el tratamiento de las neurosis, Freud reconocía que los descubrimientos que hizo y la base teórica establecida a partir de ellos tenían unas conexiones generales y extraordinariamente amplias fuera de ese campo, hasta el punto en que supone un conocimiento más profundo de la naturaleza humana, de los motivos y emociones de la humanidad. Era inevitable que el psicoanálisis se hallara posibilitado para realizar valiosas y a veces cruciales aportaciones a todos los campos del espíritu humano, por ejemplo el derecho, pero vamos a continuar, y que posteriores investigaciones aumentarían la validez de esas contribuciones hasta un punto nada fácil de delimitar. Por no mencionar más que unos cuantos, el estudio de la antropología, la mitología y folclore, la evolución histórica de la humanidad con varios caminos divergentes por los que ha discurrido, la crianza y educación de los niños, el significado del empeño artístico, el amplio campo de la sociología, con una más penetrante estimación de las distintas instituciones sociales, tales como el matrimonio, ley, religión y quizá incluso del Estado. Aquí, queridas, queridos, no puedo evitar mencionar que la contribución que yo hago al psicoanálisis es el psicoanálisis del Estado, no como una crítica a los gobiernos, sino como un abordaje teórico y también práctico del ejercicio del poder en toda la humanidad a lo largo de toda su historia y a lo largo de toda la vida humana. Ajá. Ejercicio de poder. Aún los niños recién nacidos tienen un poder. Ajá. Ahorita voy a dejar este mi comentario porque sin duda si me pongo a comentar sobre psicoanálisis del Estado no termino ahorita. Vamos a avanzar. Dice el texto. Todas esas posibilidades sin fin se hubieran perdido si el psicoanálisis hubiera terminado confiándose a una pequeña sección del capítulo sobre terapia en un libro de texto de psiquiatría que se situara junto a las secciones de sugestión hipnótica, electroterapia, etcétera, que es aquí, corríjanme si me equivoco, donde se le coloca en la mayor parte de los programas de estudio de psicología. Ajá. Aquí yo les pregunto, queridos colegas, porque les recuerdo, soy profesional de la psicología, ¿cuántas materias en la universidad donde ustedes hayan estudiado se encargaron de definir la terapia no como un método, sino como un objeto de estudio? ¿Cuáles son los criterios científicos para definir una terapia? ¿El cambio conductual? ¿Qué es eso? ¿Qué es conducta? Queridas, queridos, ahorita tampoco voy a detenerme mucho aquí, pero si nosotros sostenemos que los individuos, ustedes y yo, tenemos criterio, tenemos voluntad, que es posible decidir y por lo tanto somos responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos, entonces la terapia como un ejercicio de imposición, como un ejercicio de yo te voy a decir lo que tienes que hacer, decir y pensar, entonces la terapia es una actividad inhumana. Voy a decirlo así. Ajá. Por supuesto, mi crítica va mucho más allá. No, digamos, no estoy en contra de la psicología, pero sí de tener
a la terapia como la única herramienta que pueda hacer no al psicoanálisis, sino a la psicología como una disciplina activa, como una disciplina valiosa. ¿Cuántas terapias hay en el mundo? Ese es otro dato también importante. ¿Qué es lo que prometen? ¿Cómo definen todas y cada una su fin? Vamos a dejar hasta aquí el comentario y avanzamos. Esto es lo que él preveía. Estamos hablando de Freud. Ajá. Que podía haber muy bien sucedido si el psicoanálisis hubiese llegado a considerarse solo como una rama de la práctica médica. Bueno, doctor Freud, esto sí lo vimos, queridas y queridos. El porvenir de una ilusión, se los dejo en la descripción, texto de Sigmund Freud. Lo hemos mencionado últimamente en esta lectura que estamos haciendo porque es de la época. Ajá. Dice el texto. Posteriormente, Freud se percató de que, aunque los analistas prácticos podían brindar indicaciones y sugerencias en aquellos distintos campos, las únicas contribuciones de valor permanente habrían de ser obra de especialistas en ellos. Especialistas que también han adquirido un aceptable conocimiento del psicoanálisis recurriendo a una enseñanza autorizada. Antes de continuar, queridas, queridos, busquen cómo influyó el psicoanálisis en la mercadotecnia actual. No recuerdo el nombre exacto, pero busquen el apellido Bernays y busquen quién fue el cuñado o sobrino de Sigmund Freud. Ahorita lo vamos a buscar al finalizar este video. Mercadotecnia. Dice el texto. Una parte esencial de esta formación consiste en la realización de psicoanálisis a aquellos que desean sujetarse a ella. Es decir, ¿quieres ser psicoanalista? Primero, analízate. Ajá. Así, por ejemplo, un antropólogo deseoso de aplicar las doctrinas psicoanalíticas dentro de su especial ámbito, dentro de la antropología, habría de convertirse sobre todo, al menos durante un cierto tiempo, en un psicoterapeuta. ¿Ven esa lógica, queridas, queridos? Tiene cierto sentido y no. Ahorita lo vamos a decir así, seguramente el texto nos va a dar más información. Dice el texto. Cabría suponer que esta sería una solución verdaderamente satisfactoria de toda la cuestión. Pero de hecho, quienes venían de otros campos para estudiar el psicoanálisis deseaban convertirse invariablemente en analistas prácticos durante el resto de sus vidas, una decisión que forzosamente limita su utilidad en aplicar sus recién adquiridos conocimientos a sus anteriores esferas de trabajo. A esas personas se las denominan psicoanalistas profanos o no médicos. Miren, es que esta es la lógica. Por ejemplo, yo soy doctor. No, no hablo de mí, sino en el ejemplo. Ajá. Yo soy doctor y realmente la forma en la cual yo practico la medicina no me gusta. Por eso me acerco a ustedes, psicoanalistas, para cambiar de profesión. ¿Y qué tal ahí, querido Ernest Jones? Porque hasta el momento, y esto he sido yo, inspirado mucho en mi lectura de Sigmund Freud, el que está haciendo la señalización, la observación. Hay una ética diferente entre la medicina y el psicoanálisis. Para la medicina, la salud es un deber, es una obligación, es su producto. Ajá. Si un médico no da salud, no sirve como médico. Esa ética cambia completamente cuando hablamos de psicoanálisis. Tal vez no de psicoterapia, pero sí de psicoanálisis. Ajá. Para los tiempos en que se escribió este texto, estas dos palabras eran exactamente lo mismo. El mismo texto lo está señalando. Ajá.
Para el año 2025 que estoy leyendo esto, ya no. De hecho, yo podría decir que esto cambió exactamente con la obra de Lacan. Lacan fue quien trastornó todo eso. Ajá. Lean, no lo tengo todavía en este canal de YouTube, llegaremos a él, pero si ustedes pueden leerlo, más allá del principio de realidad. Ajá. Un texto de Jacques Lacan. Caramba, es una fuerte crítica a la salud mental. Fuerte crítica. Y en ese sentido sí soy más lacaniano que freudiano. Porque no que Freud se haya equivocado, no, no, no. Es que Lacan era necesario, históricamente era necesario. Ahora, hablando de los analistas profanos, ajá, no solo, ahorita yo estoy poniendo en mi ejemplo un médico que quiere apartarse de la ética médica, un médico que dice es que yo no puedo obligar a mis pacientes a que estén sanos, cosa que es verdad, aún para el año 2025. Podemos nosotros ir por una gripe, el médico nos receta, nos da un tratamiento, pero nosotros no lo seguimos, tal vez por descuido o tal vez voluntariamente, no lo sé, pero una gripe puede derivar en una infección muy severa, incluso que podría poner en riesgo la muerte de cualquier persona. Ajá. Si es por apatía o si ha sido más bien un accidente, la falta de apego a los tratamientos médicos no deja de tener el carácter o la influencia subjetiva, la influencia de la voluntad de la persona. Ajá. Por otro lado, acercarse a una disciplina que considera como posibilidad humana la total libertad de decisión de quien se acerca a ella, como paciente, pongámoslo así, como analizante, no como analista, sino como analizante, tiene esa carga. Ajá. Digámoslo así. Si yo, por ejemplo, me acerco al psicoanálisis porque la psicología no me ha satisfecho, voy a buscar que el psicoanálisis me dé lo que la psicología no me ha dado. Cámbiese aquí psicología por lo que ustedes gusten y manden. Ajá. Hablando desde medicina hasta antropología, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Yo, por ejemplo, fui maestro, no es que yo haya sido maestro, sino otro ejemplo. Fui maestro, pero la educación no me hacía ser feliz. Yo no era feliz siendo maestro. Entonces me acerco al psicoanálisis para buscar ser un psicoterapeuta. Ya no un maestro, ya no dedicarme a la educación. Es que eso no lo consideraron ellos y parece ser que ni tampoco Freud. Aquí el psicoanálisis puede ser que sí se haya definido como una práctica con una ética diferente a la médica, pero esa, ese cambio, ese sacrificio, eso sí lo señala Freud en ¿pueden los legos ejercer el análisis? La ética médica se sostiene por un ejercicio de poder. Ajá. Los doctores son quienes saben y son quienes deciden sobre las vidas de sus pacientes. En el psicoanálisis, esa clase de poder no se puede sostener. No vamos a estar detrás de todos. Ajá. No ganamos nada con ser curanderos. Creo que eso lo dice Freud en ¿pueden los legos ejercer el análisis o la cuestión del análisis profano? Ajá. Dice el texto, Freud acogió cálidamente la llegada al campo terapéutico de personas de, de valía procedentes de otras ocupaciones distintas a la médica, y en su opinión era indiferente el que los candidatos que se presentaran para la enseñanza psicoanalítica tuvieran o no cualificación médica, es decir, una carrera en la medicina. Cuando se le pedía consejo, incitaba a esos candidatos a que no gastaran años de estudio en obtener aquella cualificación, sino a adelantar inmediatamente en la obra psicoanalítica. Freud deseaba una formación previa más amplia y mejor para el novicio en psicoanálisis, el novato. Ajá.
Debería existir un centro especial en el que se dieran clases sobre rudimentos de anatomía, fisiología y patología, biología, embriología y evolución, en mitología y psicología de la religión y en los clásicos de la literatura. Eso sería hermoso. De hecho, igual podría dedicarse alguien a esto todavía. ¿Qué es lo que une el psicoanálisis a la cultura? A toda la cultura, a toda la ciencia. Eso es una muy buena cuestión. Dice el texto, por mucho que uno se sintiera cautivado por su enfoque, con todo, hemos de tener en cuenta una serie de consideraciones a las que habría primero que prestar atención. A ver. Para empezar, Freud insistía con firmeza y buen sentido en que sus analistas profanos no serían en la práctica completamente independientes. Eso es cierto. Al faltarles la formación en todas las materias que encaminaban a un diagnóstico médico, eran incompetentes para decidir qué pacientes eran apropiados para su tratamiento, y Freud sentaba la regla invariable de que los analistas profanos nunca habrían de operar como consejeros. ¡Oh! La primera persona que examinase un paciente debía ser un doctor, quien llevaría luego los casos que así lo requirieran al analista, al psicoanalista. Esto suponía una cooperación plena con la profesión médica y suscitaba la cuestión de hasta qué punto y bajo qué condiciones podría ser ello posible. Existían algunos países como Austria, Francia y algunos de los estados de Norteamérica, en donde la ley prohibía cualquier medida terapéutica adoptada por cualquiera que no se hallara en posesión de un título médico. Había muchos más en donde a los miembros de la profesión médica la ley les prohibía colaborar con los prácticos no médicos. Más aún si la mayoría de los analistas eran legos, es decir, no eran médicos, había que prever la posibilidad de que el psicoanálisis se fuera divorciando cada vez más de la ciencia de la medicina, con gran detrimento, es decir, afectación, algo malo, detrimento práctico y teórico. Además, su perspectiva de llegar en alguna ocasión a ser reconocidos como una rama legítima de la ciencia quedaría reducida, quizás, a un punto prácticamente despreciable. Pues sí, imagínense eso. Les recuerdo, Freud plantea el psicoanálisis primero como un tratamiento a la neurosis. Esto también forma parte de la historia de la psicopatología. La neurosis como un cuadro clínico desaparece, me parece, entre 1950 y 1960. Todos los manuales médicos ya no contienen ninguna enfermedad, ningún cuadro neurótico. Ajá. Por supuesto, ¿esto quiere decir que la neurosis no existe? Para nada. Esto más bien quiere decir que la neurosis es invisible para las ramas de la medicina. Al menos como neurosis. Lo siguen tratando, obviamente con la misma limitación, porque ya el psicoanálisis no forma parte de sus herramientas. Ajá. Al menos no en la mayoría de los casos. Dice el texto, por lo que a mí me consta, los únicos analistas no médicos que ejercieron antes de la Gran Guerra fueron Hermann Hugh Helmut, ese también tengo que investigarlo. Hermann Hugh Helmut. En Viena, el reverendo, este es un caso curioso, Oskar Pfister en Zúrich. El reverendo era un pastor protestante, Oskar Pfister. De él sí conocemos o conozco un poquito más. Lo tenemos o lo muestro en la presentación, que igual y empezaré yo a compartir a la par. Vamos a ver si se puede hacer eso. A la par de esta lectura, poner en eh, una presentación que tengo de vida y obra de Sigmund Freud y que ahorita estoy transmitiendo los días miércoles junto con la crítica al psicoanálisis. Dice el texto, la doctora en filosofía Helmut realizó análisis pedagógicos y aportó muchas observaciones analíticas útiles sobre los niños. También se le recuerda por haber trazado la técnica del juego para el análisis de niños que Melanie Klein habría de utilizar con tanta brillantez
brillantez tras la guerra. Eh, bueno, este nombre es pilar del psicoanálisis después de la muerte de Freud. Pero justamente ella fue un pilar, el otro pilar antes de Lacan fue Anna Freud. Y entre Anna Freud y Melanie Klein, ¿qué creen que ocurría? También, por supuesto, habría muchas divisiones, muchos conflictos. El psicoanálisis después de Freud se caracterizó por ser nuevamente un monstruo de dos cabezas. Melanie Klein contra Anna Freud. Dice el texto. Los dos primeros años de la guerra, una serie de analistas no médicos comenzaron a practicar en Viena. Otto Rank fue quizá el primero de ellos, aunque él me dijo casi apologéticamente entonces que solo analizaba a niños. Es decir, y fíjense cómo el análisis aquí es más bien como una forma de educación, como una forma de cuidar, como un acompañamiento, digámoslo así. Y enfatizo, Otto Rank, si bien era muy cercano a Freud, y me parece que era casi, casi como su secretario, Otto Rank más bien era un sujeto difícil. Ajá. Eso nos lo ha dejado ver Ernest Jones y también Sigmund Freud. Dice el texto, prevalecía por aquel tiempo la ilusión de que los análisis practicados a niños eran una cuestión más fácil que la de los adultos. Ese fue el motivo de que cuando la New York Society mostró en 1929 temporalmente su acuerdo de permitir la práctica del análisis profano, la limitara al análisis del niño. ¡Ay, por Dios santo! A Otto Rank pronto se le unieron Bernfield y Reich. En 1923, Anna Freud. Más tarde, Eichhorn, Chris, Warler y otros. Más o menos por aquella época, otros varios empezaron su labor en Londres, especialmente Flügel, Barbara Lowe, Joan Rivière, Ella Sherp y mucho antes, James y Alex Strachey. Es que, queridas, queridos, esto que estoy leyendo me parece un escándalo. Primero, el análisis infantil no es más fácil que el análisis de adultos. Si esa idea les queda a ellos, es porque algo no habían entendido del psicoanálisis. Me voy a escuchar mucho como Lacan. Va mucho en la relación ética de mi propia escuela, no la que yo quiero hacer, sino donde yo me formé. Ajá. Esta frase se la escuché muchas veces a mi analista. El análisis es un imposible, es una práctica imposible. Ajá. Lo que ellos, me parece, hacían como psicoanálisis infantil, entre comillas, era un, una educación, un ejercicio de poder. Me parece. Porque aquí lo he mencionado, Melanie Klein tenía grandes detractores. Melanie Klein empieza a presentar su obra y críticas que no necesariamente venían de Sigmund Freud, pero sí de otros analistas le decían a Melanie Klein, eso no es psicoanálisis. Usted está usando palabras, conceptos, usted está citando analistas, pero eso que usted está haciendo no es psicoanálisis. Y eso era cierto, al menos dentro de mi concepción del psicoanálisis. Ajá. Eh, ¿Quiere decir que Melanie Klein fue una mentirosa y que el análisis kleiniano no sirve para nada? No. La obra de Melanie Klein tiene que revisarse y también tiene que cuestionarse. Algo que les he dicho en este mismo video, para Sigmund Freud, la ciencia era una forma de terapia. Ajá. La ciencia cambiaba la relación del conocimiento en los individuos, no en los salones de clase, en los individuos. El conocimiento cambia a la persona. El conocimiento mueve a la persona. El deseo genera conocimiento. Ajá. Nada de eso lo vi en Melanie Klein. En Melanie Klein sí hay una intención pedagógica, es decir, educativa. Yo te voy a decir
qué tienes que hacer, decir y pensar, cómo tienes que pensar de papá y mamá, cómo tienes que comportarte, cómo tienes que. Ajá. Al final, les recuerdo, dejé de leer, estaba leyendo yo Melanie Klein en este espacio, lo dejé de leer cuando básicamente en un texto de Melanie Klein dice, y los voy a salvar a todos, soy la salvadora, no solo del psicoanálisis, sino de la humanidad. No lo dice literal, pero sí lo da a entender. Y yo dije, esto es aborrecible. Esta obra de Melanie Klein no es ciencia, no es humana. Ajá. Es decir, humana en el sentido de consideración por las diferencias. Melanie Klein era su propia ley y eso no era Freud. Freud no era su propia ley. Ajá. El análisis freudiano tiene una diferencia profundísima del análisis kleiniano. El análisis kleiniano se aproxima más justamente a un empeño de salud mental. El análisis freudiano no puede darle salud mental a nadie porque eso no existe, porque también estaría cancelando la voluntad del paciente. Ajá. Esto ya lo he platicado mucho, pero aquí, primero, ¿cuál es la meta, el objetivo del psicoanálisis? ¿La educación? ¿El cuidado? De mi propia experiencia les diré, hay una relación muy cercana entre el psicoanálisis y su fin como la autonomía individual. El procurar que el individuo analizante despierte a la relación que tiene consigo mismo como una relación de respeto, de responsabilidad, de mí para mí. Ajá. ¿Eso es posible en los niños? Yo diría que sí, es hasta necesario. Que los niños sepan, por ejemplo, que papá y mamá no van a estar ahí toda la vida, que es necesario hacerse cargo no solo de las necesidades y cuidados propios, sino también del deseo que ellos mismos tienen para los demás y para consigo mismos. Podríamos decir, el psicoanálisis está antes de la educación. ¿Por qué? Porque en la educación, primero, se introduce una relación de poder. Yo, maestro, te doy a ti lo que tú tienes que hacer, decir y pensar. Ajá. Yo soy el que te da a ti. Pero el análisis está antes que eso. El psicoanálisis se sostiene de que yo como sujeto soy responsable de lo que sueño, soy responsable de lo que deseo. Si lo hago o si no lo hago, de todos modos, mi deseo me afecta a mí. Yo siento mi deseo, si lo hago o si no lo hago. Si quiero comerme un helado, pero no me lo compro, por ejemplo. Si quiero hablarle a una chica, pero no lo hago, yo lo siento. De igual manera ustedes, queridas, queridos. Pero aquí lo que estoy subrayando, el psicoanálisis se va degradando poco a poco, en vida de Freud. Claro está, puede ser que Freud no se haya dado cuenta, pero aquí lo que está diciendo Ernest Jones, nos fueron relegando, nos fueron haciendo a un lado. En esas discusiones que teníamos entre nosotros, fuimos quedando más bien como cuidadores de niños. Aquí sería bien importante también definir cuál fue la contribución al análisis infantil de todos estos señores, señores y señoras. Estamos hablando de 1923 a 1929. ¿Qué fue lo que pasó con todos estos? Les voy a tomar una foto a ellos, hasta a todos estos nombres que necesito investigar. ¿Cuál fue la contribución de todos ellos a la teoría y la técnica
el método del psicoanálisis infantil. Porque si no hubo contribuciones, entonces no hacían psicoanálisis. Vamos a continuar, queridas, queridos. Disculpen mi pasión, pero esto sí es así como, ¿what? No sé cuánto tiempo, cuántas páginas son. Todavía tenemos bastantes, por lo que veo. Al menos vamos a leer otras cuatro o cinco, ¿no? No he avanzado mucho, pero es un texto interesante. Un tanto trágico, debo decirlo. Ok. Turu, 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 turu. A ver, vamos a hacerlo más pequeñito. Un poquito más. Aquí estamos. Dice el texto. En Viena, muchos de los que venían a analizarse eran americanos, se entiende estadounidenses. Y muchos de esos se establecieron a su vez como analistas profanos a su regreso a América. Este fue el comienzo de una disensión entre los analistas americanos y europeos, que se mantuvo viva durante muchos años y solo acabó solucionándose tras la última guerra, Segunda Guerra Mundial. Ajá. Ya Freud ni siquiera la vio cuando se inició, me parece, pero sí se vio afectado por el Ejército Nacional Socialista Alemán. En la terrible situación de Austria en aquella época, en que era difícil hacer frente a las más urgentes necesidades vitales, no es sorprendente que consideraciones económicas impulsaran a unos cuantos analistas, tanto profanos como médicos, a descuidar las normas generalmente tenidas por deseables dentro de la profesión. Pues claro. Ay, queridos, queridas, es que esto... Miren, esto, al menos, no sé, es mi impresión, a lo mejor me equivoco, pero Ernest Jones lo expone como una tragedia y, al menos para mí, dentro de mi propia experiencia, cultura, de mi vida, ajá, mientras más individuos haya en un grupo, los valores se disuelven. Ajá. Podríamos nosotros unirnos, por ejemplo, para combatir por la justicia. Algo muy lindo, muy bello. Pero mientras más gente se vaya anexando, juntando, aumentando nuestro grupo, eso que se entiende por justicia va a entenderse de diferente manera. Ajá. Esto, se los comento, por ejemplo, es muy observable en toda forma de religión, hablando desde el judaísmo, hablando desde cristianismo, islamismo, lo que ustedes gusten y manden. Ajá, ahorita estoy hablando de religiones abrámicas, pero también es posible hablar de otras formas de, ¿cómo decirlo? Relaciones entre el dogma y el lazo social. Ajá. La misma psicología. Que dos psicólogos se pongan de acuerdo a no la definición de salud mental, sino lo que significa la definición de salud mental. ¿Qué quiere decir eso? Ajá. Eh, Eso es natural, queridas, queridos. Así trabajan, así funcionan los grupos. Mientras más somos, los valores se van diluyendo, van desapareciendo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene experiencias diferentes. Cada uno de nosotros va a vivir los valores de modo diferente. Pero, dice el texto, por ejemplo, recuerdo haberle preguntado a Rank cómo podía enviar a Norteamérica como analista en ejercicio a alguien que había estado con él escasamente 6 semanas, y replicó con un encogimiento de hombros. Uno tiene que vivir. Ok. No sé si alcanzan a percibirlo. Para Rank, el psicoanálisis era simplemente una forma de obtener dinero. Ajá. ¿Dónde está la ética ahí? Pues en el dinero. Aquí puede que Ernest Jones, nuevamente, esté tratando de espantarnos, pero querido Jones, en serio, también lo que contesta Rank tiene sentido.
Uno tiene que vivir. Ajá. Es cierto. Y eso incluye, por ejemplo, el degradar al psicoanálisis. Pues sí. Y eso nos perdona a nosotros de llamar psicoanálisis a cualquier cosa que la gente haga o diga. Eso no. Al menos no frente a mí. Al menos no de mi parte. Ajá. Estoy de acuerdo con la declaración de Otto Rank. Uno tiene que vivir, sí, pero no necesariamente llamando psicoanálisis, por ejemplo, a lo que hacía Melanie Klein. Hay partes de la obra de Klein que sí pueden ser tomadas como psicoanálisis. Hay otras partes que no. Hay, incluso apuntando al mismo Freud, el mismo Freud lo señala. El psicoanálisis es una posibilidad dentro de la relación entre dos personas. Creo que incluso Sigmund Freud hace esa observación al respecto de su relación con el mismo Otto Rank. Yo a veces lo analizaba, a veces más bien yo, Sigmund Freud, era el tutor, el educador o el amigo de Otto Rank. Ajá. Entonces, pregunta, la pregunta fundamental, ¿qué es el psicoanálisis, queridas y queridos? No vamos a hablar de un permanente, no vamos a hablar de un yo solo soy tu analista. Ajá. ¿Cuándo? El mismo Sigmund Freud no era siempre analista, por ejemplo, de Otto Rank o de Ferenczi o del mismo Ernest Jones. Ajá. Era también su maestro. Y por supuesto, la figura del maestro no es la figura del analista. Aquí, por supuesto, eh, hay mucho que decir, queridas y queridos, porque eh, estamos ahorita ustedes y yo viviendo un tiempo muy especial, no por mí, sino por Internet. La plataforma que me permite compartir a ustedes estos textos, YouTube, es simplemente un breve ejemplo. ¿Ah? El mundo está siendo revolucionado más por la inteligencia artificial, no, más por la influencia de Internet en la vida de todos y cada uno de nosotros. Ajá. Todo el mundo está siendo transformado social, económicamente por Internet. Ajá. La misma vida, justo, uno tiene que vivir, pues no podemos estar ciegos a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Los estudios, los trabajos, la forma de vida, todo esto está cambiando. Ajá. Ahorita vamos a continuar con el texto. Repito, espero leer al menos 3, 4 páginas. Ya le bajé. También hay que recordar que en esa época la enseñanza era enteramente individual y no tenía carácter oficial, sin que existieran normas impuestas por una institución, como sucedería en años posteriores. Y querido Jones, ahí qué inocente te ves. Porque Lacan se enfrentó a esto y Lacan lo quebró. No a Jones, sino a esto. Ya veremos la biografía de Lacan. Una de las enseñanzas y de las normas de carácter oficial es que el psicoanálisis o la sesión durara de 45 minutos a 1 hora. No más, no menos. Cuando la Asociación Psicoanalítica Internacional escucha que Lacan tiene sesiones de 5 minutos, pega el grito en el cielo. O hasta 3 horas, ¿por qué no? Pero ese es el punto, queridas, queridos. Aun cuando contemos no con una, sino con dos instituciones de carácter oficial, las normas definen todo, queridas y queridos. ¿Cuál es la relación del ser humano con la ley, con las normas?
con las leyes. Pregunta de examen. Dice el texto. En 1925, Abraham Brill escribió un artículo para un periódico de Nueva York, manifestando su desautorización del psicoanálisis profano, es decir, ejercido por personas que no fueron doctores. Ajá. Y en ese otoño anunció a la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York su determinación de romper relaciones con Freud si la actitud vienesa hacia Norteamérica continuaba. Ándale, ya se puso fuerte, Brill. Amenazó al papá, amenazó al, al líder. Ya no te hablo. Dice el texto. En la primavera de 1926, un paciente de Theodor Reich inició una acción judicial contra él, basada en un tratamiento perjudicial. Bravo. E invocó la ley austríaca contra el curanderismo. Afortunadamente para Reich, se demostró que el paciente era una persona desequilibrada, cuyo testimonio no merecía crédito. Miren, ahorita hablamos de esto. Esta circunstancia, la intervención personal de Freud ante un alto funcionario, decidieron el caso en favor de Reich. No obstante, esto motivó que Freud escribiera rápidamente durante el mes de julio un librito titulado Análisis profano. ¿What? Estaba dispuesto en forma de un diálogo entre él y un oyente no mal predispuesto, modelado al estilo del funcionario que acabamos de mencionar. La mayor parte del libro es una brillante exposición hecha a un no entendido de lo que es y hace el psicoanálisis, y constituye uno de los mejores ejemplos del arte expositivo de Freud. Va seguido de un ruego, sin duda el ruego más persuasivo que se haya hecho para granjearse una actitud liberal hacia el análisis profano. Habló a Eitingon de lo bien que se estaban portando los periódicos de Viena en el asunto Reich, y añadía, palabras de Freud, el movimiento contra el análisis profano solo parece ser un rebote de la vieja resistencia contra el análisis en general. Desgraciadamente, muchos de nuestros propios miembros están tan aquejados de miopía, ceguera, y lo está diciendo Freud, o están tan cegados por sus intereses profesionales como para sumársele. Aquí, queridas, queridos, una acusación no es lo mismo que un hecho. Ajá. No lo estoy diciendo para decir, ay, seguramente, como dice Ernest Jones, estaba loquito. Ajá. Persona desequilibrada. Queridas, queridos, esto se los digo porque no solo tengo la experiencia en el psicoanálisis, también mi experiencia, ya finalizada en atención a víctimas del delito, me lo indica. Cualquiera puede hablar, cualquiera puede decir lo que le venga en gana. Una cosa es acusar, me están haciendo algo, y otra cosa es que eso que yo digo que me están haciendo haya ocurrido. La gente puede mentir. Y no solo eso, también la gente, cuidado ustedes, por favor, cuídense mucho, la gente puede acercarse pidiendo ayuda, pero en cuanto ustedes le dan la mano, los muerden. Ajá. Eso es una posibilidad humana. Yo no sé qué pasó entre Reich y su paciente. No lo sé, pero esto que les estoy mencionando es real. Cuídense. Ajá. El psicoanálisis a mí me sirvió para eso. Fui estudiante de psicología. Yo decía, en mi inocencia, quiero dar terapia para ayudar a la gente. Ajá. Antes de yo ser psicoanalista, antes de acercarme al psicoanálisis. Ahorita ya puedo verlo desde otra perspectiva. Pero, poco a poco,
fui tanto acumulando experiencia en el trato con pacientes, como escuchando y viendo lo que los pacientes hacían con otros colegas, hombres o mujeres. De entrada, por ejemplo, no pagar. No es que ustedes no quieran cobrar, es que ellos no necesariamente les van a querer pagar. Ajá. Llámense ustedes psicólogos, médicos, psiquiatras, psicoanalistas, educadores, lo que ustedes quieran hacer. Eso es algo para lo cual la escuela no nos preparó. Una humanidad que puede querer lo que nosotros hacemos, pero que no quiere pagar por eso que hacemos. De entrada. Y no estoy hablando de gente desquiciada como le está señalando el texto. No estoy diciendo gente desequilibrada, gente esto, gente aquello, gente lo otro. Una de las categorías que la psicología, ni el psicoanálisis, ni la psiquiatría pueden diagnosticar es la maldad, queridas y queridos. Hay gente mala y eso no necesitamos ciencia para saberlo. Ajá. Lo que estamos viendo bien se puede tomar como una patología. Una persona desequilibrada, podemos decir, una paranoia que encontró en Reich, una víctima, un sádico o una sádica, no sabemos si era hombre o mujer, no lo dice el texto. Ajá. Pero, queridas, queridos, la gente no necesariamente está loca para querer hacerle el mal a las personas. Y ahorita también estamos suponiendo que Theodor Reich no hizo nada. A lo mejor hizo algo. Por eso también dije, qué bueno que lo denunciaron. Al final, no sabemos si fue por presión política de Sigmund Freud o efectivamente un servidor público, un juez imparcial, como se menciona en Pueden los legos ejercer el análisis, dictaminó que no había peso en la acusación. Ajá. Pero miren, quedó ahí. Dice el texto, en otoño de ese año, la legislatura de Nueva York aprobó una ley que, según Ferenczi, se debió a una instigación de Brill, por la que se declaraba ilegal el análisis profano, en tanto que la Asociación Médica Americana publicaba también una advertencia a sus miembros contra cualquier cooperación con aquellos prácticos, psicoanalistas que no eran médicos. Ajá. Miren, aquí ya Brill le declaró la guerra a Freud. Bueno, según Ferenczi, ¿vale? Según Ferenczi, según Jones, porque así se hacen los chismes, queridos, queridos y queridas. Yo creo que terminamos. Vamos a ver. Es que me está gustando el texto, pero no tengo todo el día. A ver, previendo que el tema iba a transformarse en algo de capital interés en el próximo congreso a celebrar en Innsbruck en el mes de septiembre de 1927, Eitingon y yo organizamos una discusión preliminar en forma de colaboraciones que habían de publicarse en el International Journal y el Zeitschrift, que eran los órganos oficiales de la asociación. En ese momento, Ferenczi era la única persona que compartía la postura extrema de Freud. Eitingon, el presidente de la asociación, eran un neto simpatizante con la postura promédica, es decir, solo los doctores, más incluso que yo mismo. Y como más de una vez se quejó Freud, indiferente respecto al tema del análisis profano. El grupo de analistas profanos de Ferenczi en Norteamérica deseaba entrar en la Asociación Internacional, y Freud consideraba esto como una prueba. Sin embargo, Eitingon se mostraba contrario a aceptarlo y en la práctica no lo hizo. En mayo de 1927, la Sociedad de Nueva York aprobó una resolución condenando sin reservas el análisis profano,
una acción precipitada que no mejoró la atmósfera para la próxima discusión general. Escribí a Abril con vehemencia, rogándole que hiciera algo en el último momento para disminuir la pésima impresión que había causado en Europa, pero era demasiado tarde. Y en el Congreso de Innsbruck se debatieron muy acaloradamente, aunque sin llegar a ninguna resolución, las diferencias entre Viena y Nueva York. Es que aquí, queridas, queridos, se estaba jugando la central política. Y aquí no puedo decir que Freud falló, pero sí hacía falta ahí un ejercicio de autoridad de Freud. Era necesario. Digo, al final, eh, no puedo yo, como les había dicho, culpar a Freud, porque no puedo señalar a Freud como inocente de lo que pasó con el psicoanálisis después. Justamente lo estamos viendo ahorita. Ya Freud, digámoslo, inició el fuego y fue más allá de lo que él podía calcular. Ajá. Inició un incendio tratando de calentarse y de repente, ¡puf! Todo el bosque quemándose. Dice el texto, Freud se mostraba siempre contrario a la posición norteamericana y me imagino que una de las principales razones para ello fue la siguiente. Quizás en ninguna parte del mundo la profesión médica había gozado de una más alta estima que en la Austria de antes de la guerra. Un título universitario de auxiliar o profesor constituía el pasaporte para cualquier posición social. Freud nunca comprendió que la situación de la profesión médica pudiese ser completamente distinta en los demás países. No tenía ninguna idea de la dura lucha que hubieron de mantener hace 50 años en Norteamérica los doctores, en donde todo tipo de prácticos sin cualificación gozaban por lo menos de tanta estima, sino mucha más en ocasiones que los médicos. Esto también se repite en México, queridas y queridos. Aunque no lo crean, y esto no lo digo como una crítica negativa hacia la sociedad y la cultura mexicana, en México hay una enorme estima a los médicos brujos. Es algo, al menos yo lo considero hermoso de mi cultura. Es algo que yo estimo mucho de mi México. Y por supuesto, de hecho eso lo menciono en mi libro, hay veces que en ciertas partes de México se estima más al sacerdote que al médico. ¿Por qué? Es sencillo. Aceptamos en México la muerte, no como algo antinatural. La relación del mexicano con la muerte es especial, es particular. Vean lo que hacemos con el Día de Muertos. Bueno, ahí está la película Coco, que no es mexicana, pero sí refleja una parte de nuestra cultura. Esa fuerza, esa continuidad, no de un cielo ni un infierno, sino de un más allá. Fíjense cómo Coco no es necesariamente cristiana, no es una manifestación de una cultura abrámica, por ejemplo. Eso está, eso nos da identidad como mexicanos, no Coco, sino lo que está detrás de Coco. Ajá, la película de Pixar, creo que es Disney Pixar, no me acuerdo. Pero esa película, eso es más cercano a México que, por supuesto, el catolicismo mismo. Sin desacreditar al catolicismo, que de hecho mi comentario era justamente al revés. El catolicismo es mucho más valioso que la medicina en la mayor parte de México. Y los médicos brujos, los chamanes en México, tienen una fuerza impresionante. De hecho, búsquenlo, deben de poder encontrarlo en YouTube. A ver si se los puedo investigar y dejárselos en la descripción. Cómo chamanes bendicen al presidente anterior, Andrés Manuel López Obrador, justo al inicio de su gobierno. Es una bendición chamánica. Ajá. Voy a buscarlo, se los dejo en la descripción.
Y eso es que es mucho más, eso es un México real, queridas y queridos. Y justamente es ahí donde se inserta mi pregunta. ¿Y el psicoanálisis dónde está? ¿Dónde queda? ¿En qué lugar de México, en qué población se puede ejercer el psicoanálisis? Ah, bueno, justamente hay que tener en cuenta la sociedad, la cultura. Ujú. Y por supuesto, algo que nos da una idea muy cercana a qué hace la cultura es cómo tratamos a los médicos. Vamos a continuar. Por consiguiente, nunca admitirá que la oposición de los analistas norteamericanos al análisis profano constituya hasta un punto muy considerable una parte de la lucha mantenida por varias profesiones doctas de Norteamérica para asegurar el respeto y el reconocimiento al saber del especialista y la formación precisa para conseguirlo. Aquí, antes de avanzar, perdonen, pero es que es natural para mí. México no puede decir que tenemos una relación con la autoridad de manera directa. Más bien yo diría que México tiene una relación hipócrita con la autoridad. Te uso, pero no creo en ti. ¿Por qué? Porque México fue una cultura conquistada. Ajá. Al menos esto es algo que justo incluyo en mi libro y que va a hallar mucho mayor amplitud de discusión, de análisis en la segunda parte de mi libro sobre el Estado. Cada estado, cada sociedad, cada cultura tiene su propia historia. No es lo mismo la relación que tiene un vienés, un judío vienés, Freud, con la autoridad que un mexicano, que un norteamericano. No nos relacionamos ni con la autoridad ni con la ley misma de manera igual. ¿Ya entienden? Psicoanálisis del Estado. Somos no solo individuos, sino también culturas particulares. Vamos a continuar, queridas, queridos. En la primavera de 1928, Freud comentó a Ferenczi que el desarrollo interno del psicoanálisis está avanzando por doquier, divorciado del psicoanálisis profano, contrariamente a mis intenciones, y convirtiéndose en una especialidad puramente médica, lo que considero como trágico para el futuro del psicoanálisis. Tenía razón, doctor Freud. Tenía razón, era trágico. Queridas, queridos, necesitamos separar al psicoanálisis de la psicoterapia. Y por supuesto, esto no para el detrimento de la sociedad, todo lo contrario, queridas y queridos. Si sacrificamos no a los psicoterapeutas, sino a la psicoterapia, solo hay libertad y responsabilidad, no un bien inhumano e inalcanzable como la salud mental. Pero si ustedes, queridas, queridos, quieren sostenerse en ser practicantes de una disciplina, lo que ustedes gusten y manden, que va a darle salud mental a la gente, allá ustedes, justamente, serán responsables de no escucharme, serán responsables de lo que ustedes quieren hacer con lo que dejó Freud o con lo que dejó Skinner o con lo que dejó Pavlov, no sé qué sé yo. E incluso pueden apoyarse en angelología, astrología, lo que ustedes gusten y manden. Ajá. You do you, dicen los americanos. Hazte a ti y te harás responsable de ti, aunque no lo quieras. Vamos a ver, queridas, queridos. Mira, es que aquí sigue todavía. La atención acerca del problema del análisis profano se mantuvo hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial. No, y todavía, querido. Cuando ésta hubo concluido, poco había quedado del movimiento psicoanalítico en el continente europeo, y los norteamericanos, que formaban entonces la gran mayoría de los analistas existentes en el mundo, no solo habían perdido su antigua aprehensión hacia la Asociación Internacional, sino que cooperaron también cordialmente con ella hasta un extremo que nunca antes había sido posible lograr. Nuestra unidad se salvó. ¿En serio? Por consiguiente, pero al precio de seguir posponiendo el problema todavía sin resolver del estatus de los analistas profanos. Creo que se los mencioné, eh, estuve investigando. eh, Hay muchas, en México hay varias organizaciones, una de ellas es la
Asociación Psicoanalítica Mexicana. Me parece, voy a revisarlo, a confirmarlo y posiblemente grabe un video al respecto. La APM mexicana, psicoanálisis mexicano, al menos es de la idea de la IPA y de la idea eh, del análisis solo por médicos. Ajá. Solo médicos psiquiatras se pueden formar en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Ese dato lo tengo que confirmar o negar. Ajá. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Sigue todavía. Vamos a leer hasta aquí, queridas, queridos, ¿vale? Un párrafo más. A finales de la década de 1930 se había difundido ampliamente una noticia en los Estados Unidos, según la cual Freud había cambiado radicalmente las ideas que tan claramente había expresado en su folleto sobre el análisis profano, siendo su opinión ahora la de que la práctica del psicoanálisis debía limitarse estrictamente en todos los países a los miembros de la profesión médica. A continuación, presentamos la respuesta que dio en 1938, un año antes de su muerte, a una pregunta sobre el rumor. No puedo, dice Freud, concebir cómo puede haber surgido ese burdo rumor sobre mi cambio de punto de vista sobre el problema del análisis profano. Lo cierto es que nunca he negado esos puntos de vista, e insisto en ellos incluso con más fuerza que antes frente a la clara tendencia americana, norteamericana, a convertir el psicoanálisis en una mera sirvienta de la psiquiatría. Querido doctor Freud, en Estados Unidos y luego, gracias a Eric Fromm, en México, eso así fue. Yo me opongo. Pero, queridas, queridos, es no solo mi ética, mm, es que justamente por eso era importante Lacan, porque Freud no fue escuchado y es importante seguirlo diciendo. Si hay salud mental, entonces todos somos responsables de todos, queridas y queridos, y aunque ustedes estén durmiendo tranquilos o estudiando tranquilos en su alcoba, ustedes serán responsables de, por ejemplo, que un muchacho coreano esté ahorita asesinando a, no sé, su vecino. Ajá. Si la salud mental es verdad, ustedes son responsables también de aquel asesinato. Si la salud mental es verdad también, nosotros tendríamos la culpa por estar tranquilos. Deberíamos estar preocupándonos por qué piensan los demás. Ajá. No deberíamos cerrar los ojos a, ¿cómo decirlo? Es que, miren, este asunto de la salud mental es tan ilógico, tan limitado y tan insostenible, que es necesario también reconocer, no hay ninguna responsabilidad del ser humano más allá de su propia área de influencia. Ajá. Y por supuesto, hay veces que esa área de influencia no llega a los pensamientos. ¿Es esta una negación al libre albedrío? Para nada. Para nada, queridas y queridos. Cuando digo que el área de influencia a veces no llega ni a los pensamientos, me refiero, voy a decirlo con varias frases, y el pensamiento disruptivo es también responsabilidad del que gesta esos pensamientos. Eso es una señalización totalmente contraria a la ética psiquiátrica. Pero sí pongo en evidencia con esa señalización que responsabilidad no es culpa. Responsabilidad es atribución de poder. Ajá. Atribución de limitaciones en ese poder. Si yo tengo un pensamiento que viene a mí varias veces al día, es mi responsabilidad hacer algo con él, con ese pensamiento. Y una opción real es analizarlo. Ajá. Ahí me acerco a la ética freudiana, queridas y queridos.
Analizarlo no es simplemente plasmarlo. Analizarlo es cuestionarlo. Analizarlo es aproximarnos a eso que nosotros pensamos, decimos, hacemos, justamente como si no fuera nuestro. Aquí es paradójico. ¿Qué es eso que estoy viendo? ¿Qué es eso que estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? La función del analista, como juez imparcial, me remito a este libro, ¿pueden los legos ejercer el análisis? Que les dejo en la descripción. Se trata de, digámoslo, más allá de verse a sí mismo, buscarse a sí mismo en uno mismo. Puede que no tenga mucho sentido eso. De ahí la importancia del psicoanálisis para introducirnos en esa dinámica. Yo, de mí para mí. Sin embargo, soy yo quien se estorba en esa relación de mí para mí. De tiempo en tiempo la relación con nosotros mismos se va transformando. De momento en momento o de lugar en lugar, nosotros podemos llegar a chocar con nosotros mismos. Eso es humano. Eso es el principio de la conciencia y al mismo tiempo el principio de la dinámica inconsciente bajo la cual se funda la práctica analítica. Un psicoanalista no va a aproximarse a su analizante, digámoslo así, como su amigo, digámoslo así, como un crítico, como un coach, como un ser humano interesado por el bienestar y por la superación de todo lo bueno, todo lo malo, todo lo bueno y lo malo. Es que justamente esa es la crítica a la terapia, queridas, queridos. Bueno y malo, bueno y malo. La psicoterapia se ha convertido en otra manifestación de la moral humana. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Por qué? Por la crisis en la religión. Hay una crisis porque no hay nuevos creyentes. Y no hay nuevos creyentes, primero, por la situación de los estados. Ahorita básicamente es totalmente imposible que todos los seres humanos estemos contentos con la gente al poder porque son idiotas. O al menos podemos argumentar eso. Y por otro lado, ¿quién puso a esos idiotas ahí? Pues Dios. Entonces, ¿cómo podemos estar de acuerdo con Dios? Queridas, queridos, ya, baste de esta perorata sobre orden social. Pero nos vemos el próximo lunes. Nos escuchamos en la lectura y estudio del proyecto de psicología para neurólogos, que estamos a punto de finalizar la primera de tres partes. Ajá. Ya las otras dos son mucho más pequeñas. Nos estamos viendo entonces, queridas, queridos. Bye.